tu espacio y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Boed, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Les recuerdo que usted nos debe estar escuchando por 96.3 en FM, pero transmitimos en simultánea para Costa Rica y el mundo por medio de nuestra página en Facebook. Si tiene que abandonar la frecuencia 96.3 FM, búsquenos en Facebook. Le vamos a dar la dirección para que nos siga escuchando en cualquier parte del mundo, en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Ingrese a la siguiente dirección: facebook.com/inclinada programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que hemos dejado al lado de la fotografía de nuestro invitado. Le da clic a esa letra azul, de inmediato estará escuchándonos usted en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo, muy fácil. Entonces, ya lo saben, los invitamos a visitar nuestra página facebook.com/inclinada programa Radial Horizontes. Promovemos la participación ciudadana. Nos encanta y agradecemos recibir los mensajes de todas y todos ustedes a través de la línea de WhatsApp. Si no lo tiene, agréguenos en este momento para que pueda usted hacer sus reportes de sintonía y nos pueda externar su opinión por medio de la línea de WhatsApp 83414142. Repito, agregue el WhatsApp del programa Horizontes a sus favoritos. WhatsApp programa Horizontes 83 41 41 42. 83414142. Esa es la línea de WhatsApp para estar en contacto con todas y todos ustedes para que puedan participar en este espacio de cultura ciudadana. Bueno amigos, hoy nos acompaña el máster Juan José Acuña Leandro. Él es abogado experto en Derecho Penal, Seguridad y Crimen Organizado. Lo hemos invitado a él a raíz de la extradición de don Celso Gamboa y el otro ciudadano para que nos hable sobre un tema: Costa Rica y la extradición de sus nacionales. ¿Qué significa este cambio histórico? Ese es el programa de hoy. Y es que hoy en este espacio vamos a analizar los temas más relevantes de la realidad nacional e internacional
como es este tema que abordaremos hoy, el tema histórico, controversial y de profundo impacto jurídico y social en Costa Rica. Costa Rica y la extradición de sus nacionales, ¿qué significa este cambio histórico? Por primera vez en la historia reciente se concretan procesos de extradición de costarricenses como los casos de Celso Gamboa y Edwin López, lo que abre un debate fundamental sobre soberanía, justicia, crimen organizado y cooperación internacional. Para analizar este tema contamos con un invitado de lujo, el máster Juan José Acuña Leandro, experto en Derecho Penal, Seguridad y Crimen Organizado. Máster, abogado Juan José Acuña Leandro, gracias por estar con nosotros aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, con un tema tan importante como es Costa Rica y la extradición de sus nacionales. ¿Qué significa este cambio histórico? Bienvenido, gracias por estar con nosotros, licenciado. Hola, muchas gracias, don Edgar, y todos los oyentes. Como siempre lo digo, es un gran placer estar en este programa, y pues un tema tan relevante para Costa Rica, un día histórico, lo que pasó el viernes pasado, y creo que eso requiere muchísimo análisis posterior a ello para analizarlo de todas las esferas políticas, judiciales, internacionales, etcétera. Gracias, licenciado Juan José Acuña Leandro, por acompañarnos en la mañana de hoy acá en Horizontes. Tal vez la primera pregunta es: ¿qué significa la extradición de nacionales en términos jurídicos? Bueno, es un paso importantísimo porque hay que recordar dos cosas. Cuando hablamos de crimen organizado, no estamos hablando de crimen organizado en Costa Rica. Eso sería verlo de una manera muy simplista, porque quienes nos dedicamos al estudio de esta fenomenología, sabemos que este es un fenómeno que afecta a muchísima parte de Latinoamérica, pero en el mundo, pero exactamente, es transnacional, es una red. Entonces, como red internacional no puedes tratarlo localmente porque se te sale de las manos. Es un fenómeno que implica investigaciones en todo el mundo, y cómo podríamos lograr que un sistema como el sistema judicial pues tenga información, alianzas, colaboraciones, unidades de inteligencia, estrategia en otros países. Sería muy difícil. Entonces ahí es donde entra en vigor algo tan importante como lo es la extradición. Recordemos que la extradición normalmente hasta mayo del año pasado, era inconstitucional. De conformidad con el artículo 32 de la Constitución Política, era prohibido que nacionales o naturalizados costarricenses pudieran ser extraditados a Estados Unidos o cualquier otro país, siempre que fueran nacionales o naturalizados. Esto presentaba un problema. En España hay un dicho que dice: echa la ley, echa la trampa. ¿Qué ocurría? ¿Qué estaba pasando en la realidad? Bueno, en la realidad lo que estaba pasando era que muchos narcotraficantes se venían a operar a Costa Rica, que eso ya lo sabíamos. Sabemos que Costa Rica ha tenido cambios en crimen organizado. Primero pasó a ser un lugar de meramente tránsito por ser un puente que une las Américas, y que evidentemente la droga siempre pues obviamente va para el norte, pero a su vez las armas y el dinero para el sur, y en el medio estaba Costa Rica. Entonces ahí es donde muchos narcotraficantes les quedó bien luego, ya después de ser un país de tránsito, pues hacer un país de bodegaje, y les quedó muy cómodo luego venirse a operar aquí como una especie de headquarters, como de oficinas centrales, y de esa manera fue que empezó la matazón en territorios, búsqueda de territorios para operar, y ahí fue donde empezaron a chocar entre minicárteles costarricenses contra cárteles grandes, y fue donde empezó la matazón. Pero en síntesis, lo que pasó es que entonces muchas personas de otras nacionalidades, sobre todo latinoamericanas, se venían aquí, se naturalizaban, y de esa manera evitaban la extradición. Entonces era como un escudo, más bien estaban utilizando esta constitución política para efectos de lograr sus fines
asegurándose que no iban a ser extraditados a Estados Unidos, lo cual ya sabemos que cualquiera que estudie este fenómeno desde el nivel 1, es decir, desde prácticamente kinder, se dará cuenta de que hay dos cosas, y podemos hablar de eso más adelante, que ellos, los narcotraficantes y por ende lavadores de activos y dinero, porque van siempre de la mano, le temen y le tienen pavor. Y uno es la extradición y otra es el tema de que le quiten toda su estructura, su poderío económico. Entonces, es así como entonces se vienen para acá y eso nos está afectando muchísimo. Y eso es básicamente lo que implica un cambio en el paradigma, un cambio en la estructura de persecución penal, de política criminal, que involucra ya cooperación internacional. Solo para que tengas una idea, la DEA tiene un presupuesto anual de 3.3 billones de dólares al año, billones de dólares al año. Es decir, le sobran recursos económicos, le sobra unidades de inteligencia, le sobra, tiene prácticamente investigaciones paralelas en todo el mundo, tiene mapeos criminales en prácticamente todo el mundo, colaboración en todo el mundo, tiene agentes agentes especiales en todo el mundo, y esto hace informantes, fuentes que hacen que se unifique toda una operación que está siendo globalizada, que es transnacional. Ellos la tienen muy bien mapeada, y eso es el cambio en el paradigma jurídico costarricense con respecto a lo que me preguntas. Bueno, nos queda claro que antes de esta reforma a la Constitución Política no era posible la extradición de nacionales en nuestro país. Este es un cambio que realmente viene a cambiar totalmente el panorama. ¿Por qué se dio este cambio? Bueno, ya nos estabas diciendo, Juan José, por el aumento del crimen organizado y la presión internacional para combatirlo. Ahora, ¿qué tan fuerte es esta presión internacional? Porque Costa Rica realmente en los últimos tiempos ha estado en los titulares en Europa, en Norteamérica y en diferentes países del mundo como un país exportador de grandes cantidades de cocaína, y como un país casualmente donde se convirtió en la base de operación de muchos grupos criminales de delincuencia internacional. Comentanos al respecto porque las razones por las cuales se da este cambio, sobre todo por lo que es presión internacional y lo que es el aumento del crimen organizado. Bueno, en primer lugar, para nadie es un secreto, yo creo que esto lo reconoce hasta prácticamente el mismo Poder Judicial, para nadie es un secreto que el Poder Judicial ya no tenía, digamos, los recursos ni la inteligencia. Es que no solo un tema de recursos, es de tener todo el paquete completo que incluye toda la inteligencia que he hablado. No tenía, digamos, los mecanismos para poder investigar y para poder procesar este tipo de delincuencia. Se estaba quedando corta. Entonces, si bien la DEA ha estado presente en Costa Rica desde hace muchos años, pero es ahorita cuando realmente se empieza a tomar ya cartas en el asunto. Recordemos que uno de los y esto lo traigo el traste por una cuestión que he venido diciendo mucho en medios. En este tipo de cuestiones hay que ser evolutivos, es decir, cosas que hoy creemos que no son buenas o que no pueden servir o que no van a dar, no funcionan en Costa Rica. O sea, que el modelo de Costa Rica no debería ser uno como por ejemplo, donde opera la extradición, pero luego el tiempo nos dice que sí era necesario. Yo más o menos desde el 2020, que fue cuando empecé a salir en medios, yo empecé a decir que esto era necesario, y bueno, a mí se me dijo un montón de cosas. Cuando yo lo decía en radio, lo decía en televisión, a mí me decían que yo era un dictador, que cómo es posible que yo pensara que esto pudiera ocurrir en Costa Rica, que la Constitución política lo impedía, que cómo yo iba a ir en contra, digamos, de lo que decía la Constitución política, que si entonces era que yo era un dictador, y me decían cosas como Tomás de Torquemada, y me decían cosas que realmente pues no
Yo en el fondo sabía muy bien lo que estaba diciendo, pero la gente decía que no, que eso era atentar contra la soberanía nacional, etcétera. Como dato curioso, yo te digo, por ejemplo, y yo creo que esto tampoco es un secreto para muchas personas, que en Colombia, por ejemplo, Carlos Leer, que fue un narcotraficante colombiano que fundó junto a Pablo Escobar el cártel de Medellín, él fue extraditado en el año 87 a Estados Unidos, y fue uno de los primeros latinoamericanos en ser extraditados a Estados Unidos por un tema de narcotráfico. Pablo Escobar siempre luchó para que la extradición no se diera en Colombia. De hecho, más o menos allá por el año 91, antes de su muerte, murió en el 93, él logró temporalmente paralizar este fenómeno de la extradición de colombianos hacia Estados Unidos, logró frenarlo. Acuérdate que él optaba por puestos públicos y si vos lo escuchabas, básicamente lo que decía Pablo Escobar era un discurso de que no podemos dejar que venga Estados Unidos a operar, a delegarle cuestiones que son de soberanía nacional, no podemos venir a delegárselas a los Estados Unidos, eso atenta contra la soberanía, contra el Estado de Derecho, nosotros tenemos que seguir investigando nosotros, pero no es posible que estemos mandando colombianos hacia Estados Unidos. Entonces, eso lo digo porque tiene cierta semejanza con lo que hemos escuchado hasta antes, porque ahorita ahora sí, ya todo el mundo está a favor de la extradición, pero es que hasta hace unos años, básicamente, la gente lo que decía, cuando digo gente no digo el pueblo, ¿verdad? Estoy hablando de actores políticos, decían, no, eso no lo podemos permitir, eso es inconstitucional, eso puede operar en otras partes del mundo, pero Costa Rica es muy única y Costa Rica no puede doblegarse a la persecución penal por parte de la DEA, ni el FBI, ni de absolutamente ninguna agencia internacional. Nosotros tenemos que seguir operando con nuestro sistema judicial en cualquier tipo de delito que sea. Entonces, yo no digo que la gente que aquí lo decía necesariamente es porque sean narcotraficantes y que entonces al estilo de Pablo Escobar lo que querían era evitar la extradición para efectos de que ellos mismos siguieran operando, haciendo sus operaciones de narcotráfico. No lo digo en esos términos. Lo que quiero dar a entender y subrayar es que en la lucha contra el crimen organizado nosotros tenemos que comprender que ellos van años luz, ellos utilizan también recursos multimillonarios, también tienen inteligencia altísima, ellos tienen fuentes, también tienen sus colaboradores que les dan información, ellos les sobran también los recursos, entonces ellos hay que atacarlos desde una forma en la que la lucha pueda ser equitativa. No se puede atacar simplemente diciendo esto no es con nosotros, esa no es la forma. Entonces me parece muy importante. El caso de Celso Gamboa es algo, digamos, preocupante. Al mismo tiempo es bueno, si se quiere, porque cuando yo empecé a decir esto, más o menos allá, ya te digo, 2020, 2021, en medio de la pandemia, yo estaba seguro de que eso había que hacerlo. Yo no era diputado, nunca he sido funcionario público, entonces, digamos, a mí no se me escuchaba ni se me ponía atención más allá de lo que yo salía diciendo en medios. Pero resulta ser que no se me escuchaba, pero hoy en día nos damos cuenta de que ese paradigma tenía que cambiar, o sea, de que era necesario. Hoy en día yo creo que todos aplauden la extradición, pero lo importante aquí es que si vos me hubieras hecho una pregunta en ese momento y me hubieras dicho, Juan José, usted de acuerdo a su experiencia, dígame, ¿quién cree usted que podría haber sido la persona, digamos, la primera persona que se gane esa rifa? Digamos, te estoy hablando del 2020, 2021. Yo te hubiera dicho, bueno, la primera persona hubiera sido, qué sé yo, un colombiano, un mexicano que se nacionalizó costarricense, ese podría creer yo que hubiera sido, digamos, la primera persona. Lo que yo nunca me hubiera imaginado es que la primera persona que digamos resultara extraditada a los Estados Unidos de Norteamérica hubiera sido nada más y nada menos una persona del perfil de don Celso Gamboa, que estamos hablando de que ocupó los máximos puestos
públicos de Costa Rica y justamente referentes también a la seguridad nacional y a la inteligencia nacional. Entonces, eso pues por un lado me preocupa, pero por otro lado también algo me dice que si el sistema fue capaz de lograr una extradición contra una persona que tenía tantísimos contactos y poder como esta, pues algo me dice que vamos en la línea correcta y que aquí vienen muchas personas más, y que si esto sigue así, aunado a otra serie de componentes que también, porque esto no es la única solución, evidentemente esto vienen muchas más, que si quieres podemos hablarlas, pero eso digamos es el primer gran cambio, porque hemos tenido minicambios que prácticamente no han servido, pero es el primer, ahora sí digo, gran cambio que tiene Costa Rica en la lucha frontal contra el crimen organizado, y eso yo creo que es de aplaudir, más allá de quién haya sido el mérito. Yo creo que como Costa Rica entera estamos siendo beneficiados, y me gusta saber que hoy en día ya la gente haya entendido, los actores políticos, que era necesario. Claro. Yo no he encontrado una persona que haya dicho, no, mira, yo sigo creyendo que no, que esto no puede ser así. Eso no lo he escuchado. Así como cambió ese paradigma, así hay muchos paradigmas que hoy son tabú y que tenemos que cambiarlos en Costa Rica. Hay que analizarlos, hay que hablarlos, hay que discutirlos para ir cambiando conforme las tendencias, en este caso, de la criminalidad internacional. Ahora, licenciado Juan José Acuña Leandro, usted como experto en Derecho Penal, Seguridad y Crimen Organizado, le hago la siguiente pregunta. ¿Qué delitos justifican la extradición? Ok, normalmente Estados Unidos va a solicitar extradición en aquellos delitos en los que se vea perjudicado los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, si por ejemplo, no sé, vos trasegaras droga, por ejemplo, hacia Europa y no pasas por Estados Unidos ni tocas a Estados Unidos, ellos en principio, digo en principio porque con ellos acordémonos que ellos no tienen un sistema reglado tan formal como el nuestro, sino que ellos son muy abiertos. Acuérdate que ellos son un sistema jurisprudencial, no un sistema normativo como el de Costa Rica. Entonces, en principio ellos no les afectaría y no solicitarían extradición, pero aquellos delitos graves en los cuales afecte Estados Unidos o toque Estados Unidos, normalmente ellos van a pedir extradición. Un ejemplo, no sé, sería por ejemplo lavado de capitales. Resulta que alguien está lavando dinero, pero resulta que en ese proceso de lavado de dinero tocó propiedades que están en Estados Unidos, tocó bancos que están en Estados Unidos, tocó organizaciones financieras que cotizan en la bolsa de Nueva York. En esos casos automáticamente, aunque la afectación sea indirecta, porque digamos no está lavando dinero propiamente en Estados Unidos, pero está utilizando mecanismos, o sea, de alguna manera está tocando a Estados Unidos indirectamente, en esos casos va a solicitar la extradición. Por supuesto que ya es un tema que tiene que ver con los tratados y con el caso en específico, lo que llamamos casuísticamente, pues si se aplica o no, si se extradita o no a la persona, porque tal como quedó pues modificado constitucionalmente, de acuerdo a la ley de extradición, pues estaríamos hablando de delitos de narcotráfico y lavado de dinero y de activos. Los delitos de principalmente narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos transnacionales como puede ser el terrorismo. Ahora, aquí hay una pregunta que nos está haciendo un oyente, que la voy a adelantar. Realmente me llamó la atención y sería bueno, aprovecho para enviarle un saludo que nos está escuchando allá desde Nueva York, el costarricense licenciado Mario Arias, que es un experto en temas de seguridad. Saludos, Mario. Dice, en el caso de Costa Rica solo pueden investigar narcotráfico y terrorismo, nos dice Mario Arias. Ahora, Lawson nos pregunta desde Corralillo de Nicoya, ¿Costa Rica puede pedir la extradición de un narcotraficante o terrorista que sea nacional de los Estados Unidos? Siempre pensamos en la extradición
de nacionales hacia afuera. Difícilmente nosotros tenemos la contención y el andamiaje judicial para juzgar a un extranjero en nuestro país, para pedirlo más bien a la inversa, que sea traído a nuestro país. Pero la pregunta es válida, me llamó la atención porque yo no me la había hecho francamente, y la uso nos dice que si Costa Rica, hay reciprocidad, Costa Rica podría pedir que sea enviado un norteamericano a nuestro país para que sea juzgado por causas como el narcotráfico, Juan José. Sí, sí se podría, porque hay un principio de reciprocidad, y eso de hecho no sería la primera vez que ocurre. Ha pasado, por ejemplo, todo esto empezó a surgir, el tema de la extradición, más o menos en 1842. Ahí fue donde por primera vez se dio. Hay mucho dilema con respecto a quiénes fueron los primeros extraditados, porque antes eran muchos de piratería, cosas, digamos, delitos que obviamente por la fecha no estaban documentados. Pero, por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de un sujeto que se llamaba Jonathan Robbins, que fue más bien entregado por Estados Unidos, el famoso Thomas Nash, hacia el Reino Unido. Entonces también podríamos solicitarlo a la inversa, una persona, un costarricense, no sé, de alto perfil, de alta relevancia, que vaya y cometa delitos a Estados Unidos, también se podría a la inversa. Y es correcto lo que dice don Mario, efectivamente, tal como quedó, y lo dije ahorita, tal como quedó la ley de extradición con la reforma constitucional del artículo 32, que empezó a regir a partir de mayo del año pasado, 2025, efectivamente quedó abierta, en este caso en específico, únicamente para estos delitos complejos y serios, que son lo que llamaríamos crimen organizado, que es narcotráfico, lavado de dinero, activos y terrorismo, que siempre van de la mano. Entonces eso es importante aclararlo. ¿Qué implican los casos de Celso Gamboa y Edwin López desde el punto de vista de precedentes históricos, de sentar un presidente en materia de este cambio? Yo creo que, como lo decías bien ahora, licenciado Juan José Acuña Leandro, al principio del programa, hay un antes y un después. Esto cambió ya definitivamente. Ahora el mensaje que se le está enviando a los delincuentes nacionales es muy fuerte. Realmente ya no existe aquella mampara que también se daba en Costa Rica, que venían extranjeros a simular matrimonios por conveniencia, que era como se llamaban acá. Se casaban, aparecían casados hasta con indigentes, y realmente era una manera de que no pudieran ser extraditados. ¿Qué implican estos casos de Celso Gamboa y Edwin López? Bueno, lo que pasa es que recordemos que las estructuras criminales tienen algo que se llama la resiliencia criminal, y es que ellos van buscando siempre formas novedosas de lograr operar transnacionalmente. Entonces, lo primero que ellos necesitan es seguridad jurídica. Ellos necesitan saber el sistema legal, jurídico, el tipo de persecución penal que ejerce un país es, digamos, compatible con lo que ellos buscan. Entonces aquí me voy a explicar un poquito. Hay países que por su tipo de política criminal les conviene a ellos, y aquí también quiero aclarar, yo no estoy diciendo entonces que Costa Rica abiertamente les haya dado la bienvenida, o sea, que haya, no sé, porque alguien conspiranoicamente podría creer que es que yo estoy diciendo que entonces, no sé, conspiranoicamente Costa Rica más bien le dio la bienvenida y les dijo vengas a operar aquí. No lo digo de manera expresa. Lo que pasa es que, don Edgar, cuando uno analiza ya un tema normativo y un tema judicial, uno analiza que Costa Rica está, esto es una opinión muy personal mía, que está rezagado. ¿Por qué? Porque empezando por la Constitución Política del año 49, veamos este tema de la extradición, no estaba funcionando, o sea, la Constitución en muchas cosas está rezagada. Claro. ¿Por qué? Porque es lógico. ¿Cómo vamos a pretender utilizar hoy en día o esperar que la Constitución esté, digamos, compatible con el tipo de trasiego de hoy en día, cuando fue hecha en el año 49, estamos hablando de que casi 100 años, donde en ese momento no había internet, no había inteligencia artificial,
no habían, digamos, ciberdelitos o digamos, delitos que operaran, digamos, a lo largo del mundo. Hoy en día hay estafas que se realizan desde otros países del mundo. Estoy hablando desde Rusia, desde Japón, desde todas partes del mundo, y que terminan afectando costarricenses. Ahora, si nos vamos también a nivel normativo, podríamos hablar, por ejemplo, del Código Penal, que es del año 70, el Código Procesal Penal, que es del año 98, la ley de penal juvenil, que es del año 98. Hay muchas normativas que son ya rezagadas en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que el Poder Judicial, por un tema que se llama principio de legalidad, que está tutelado también en el artículo 11 de la Constitución Política y artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, por este principio de legalidad, se establece que el Poder Judicial y no solo el Poder Judicial, cualquier institución pública, cualquier funcionario público, solo puede actuar conforme lo que una norma expresamente le dice que puede actuar. Es decir, no puede inventarse cosas, no puede decir vamos a operar de esta forma, vamos a estar aquí, vamos a estar allá, solo puede hacer lo que la ley expresamente le dice. Entonces aquí tenemos un sistema judicial que está rezagado, te lo estoy diciendo yo, que formo parte de múltiples comisiones del Poder Judicial ad honorem, como ya bien lo sabes, porque lo hemos hablado en otros programas. Correcto. Que yo formo parte ad honorem de múltiples comisiones, y por lo tanto yo me doy cuenta del rezago tan extremo que tiene el Poder Judicial, donde tiene problemas internos, tiene problemas inclusive a nivel de, digamos, ¿cómo le llamamos?, de funcionarios judiciales que no están de acuerdo con lo que hacen por políticas internas que les son impuestas y que inclusive no les gusta el ambiente laboral, un ambiente laboral hostil. No quiero generalizar, por supuesto que hay muy buenos jueces, los conozco, por supuesto que hay muy buenos fiscales, pero en general el ambiente y los recursos que tienen y la forma en la que tienen, digamos, para resolver casos de cualquier materia que sea, son muy limitados, porque tenemos que irnos a normas muy antiguas. O sea, el Poder Judicial no podría venir y decir, bueno, vamos a partir de ahora a empezar a utilizar, no sé, X normativa de otro país, doctrina, jurisprudencia internacional, y vamos a empezar a actuar conforme a ella. No, tiene que actuar conforme a la ley, pero la ley, a mi juicio, insisto, está rezagada. Entonces tenemos dos problemas: un Poder Judicial que es ineficiente, que digamos no tiene el presupuesto, que no tiene las herramientas para, digamos, llevar a cabo una buena persecución. Ahora se está hablando de una persecución penal. Y por otro lado, normas que son también del siglo pasado, y entonces son las normas que hay que seguir. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si tenés un perro que parece bravo, pero que resulta que no es bravo, porque no lo dejan ser bravo, porque tiene que seguir instrucciones de normativas que son del siglo pasado? Entonces aquí mi llamado también es a la Asamblea Legislativa a que, como aprobó esta modificación constitucional, también al cambiar el paradigma y el chip del que vengo hablando, se comprenda que se requiere, para efectos de la lucha contra el crimen organizado, también otro tipo de cuestiones que a lo externo de Costa Rica han funcionado. Ejemplo, y aquí yo sé que se abre la polémica también y estarán los que están en contra. Ejemplo, la ley de extinción de dominio. Correcto. Vos no haces nada mandando a todo el mundo a Estados Unidos si aquí siguen teniendo las herramientas económicas, todo el poderío económico, para poder seguir operando. Entonces se va la cabecilla, se va el del cártel, el capo, pero ponen a otro, y eso más bien lo que genera entonces es más sangre, más violencia. Cuando hay cambios de ruta, yo lo hablaba el otro día en un programa, cuando hay cambios de ruta, suponiendo por ejemplo que alias Pecho de Rata fuera a decir todas las rutas que conoce, estoy suponiendo, entonces van a modificarlas a otros territorios, y eso va a generar luchas de poder y va a generar más sangre. No estoy hablando necesariamente a nivel nacional, estoy hablando a nivel, digamos, centroamericano e inclusive suramericano, y el Caribe, por supuesto, que es una de las rutas que utilizan para tanto para llegar a Estados Unidos como para llegar a Europa. Entonces, lo que quiero decir es que al final de cuentas, si vos no le tocas
la parte económica, las estructuras, entonces solo las estás debilitando temporalmente, estás metiendo miedo, lo cual es bueno, pero no la estás acabando. En Estados Unidos, dicho sea de paso, sí suelen buscar información cuando la famosa negociación que se hace con la DEA, no solo buscar información con respecto a quiénes eran los miembros de la organización y que si estaban metidos en el gobierno o no, también buscan dónde está el dinero, cuáles empresas son lavado de dinero, dónde están los recursos, los activos, toda esa inteligencia financiera también la buscan en Estados Unidos. El tema de ley de extinción de dominio, yo sé que más de uno tal vez me ponga ahí en algún comentario, mire, pero es que ya existe una ley de capitales emergentes. Sí, pero es que no es lo mismo, se queda corta. Y el tema de ley de extinción de dominio ni siquiera es un tema penal, es un tema administrativo, que mira, salvo que vos me digas, don Edgar, que vos tenés 10 millones de dólares debajo de la almohada y que no sabes cómo explicarlo, ni cómo justificarlo, yo te diría que no tenés por qué preocuparte, porque esto siempre trae desinformaciones donde la gente dice, bueno, entonces quiere decir que me van a quitar mi propiedad y que me van a quitar lo que, no sé, a mí me hace mucho tiempo, mi bisabuelo, exactamente, me heredó esta casa y entonces quiere decir, no, esto evidentemente son casos que sí o sí son de narcotráfico, o sea, son de lavado de dinero, o sea, eso hay forma dentro de la ley para detectarlos. Y tenemos muchos casos que han sido evidentes en nuestro país, definitivamente. Claro, totalmente. Vamos a ir nosotros a un segundo a la cabina central, que nos dice el compañero J.R. Tijerino que hay que ir a la cabina central, y retornamos en breve hoy con un tema muy interesante: Costa Rica y la extradición de sus nacionales. ¿Qué significa este cambio histórico? Para eso nos acompaña el máster en leyes, licenciado Juan José Acuña Leandro, experto en Derecho Penal, Seguridad y Crimen Organizado. Ya retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Cuando se decide no hacer nada, en verdad se está decidiendo mal, pero se está decidiendo. Tengo 40 años, desde 1990, de estar escuchando habladas de un lado y de otro sobre el tema crucitas. En general, para señalar errores y culpables, pero nada hacia adelante. Es decir, hemos decidido no decidir. Yo no sé si el porcentaje que percibiría el país como beneficio de la concesión que se planteó hace 4 décadas era bueno o malo, según los expertos. Pero sí puedo concluir que en tanto tiempo mucho se hubiera recibido, claro, por generar un daño ambiental, pero que de todas formas se generó, sin cobrar nada. Bueno, corrijo, con cobro de nuestro país vecino del norte. Es tan evidente lo que se viene que, por ejemplo, ahora es el Cerro Conchudita, como lo han demostrado reportajes e imágenes de prensa recientes, el que presenta piletas con cianuro para lavar el oro y desagües a los ríos de la zona. Algo que todos sabemos hacia dónde va, al caos. La pregunta es si vamos a decidir seguir sin decidir para que el mal nos carcoma, o por ejemplo, si se podrán utilizar los recursos que genere una explotación concesionada para fortalecer los fondos del seguro de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social, que tan mal está. 40 años de habladas se pueden detener en un instante, actuando. No hay otra. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Estamos
estamos de regreso en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy con un tema muy actualizado, un tema realmente que surge a raíz de la extradición de los nacionales a los Estados Unidos, como es el caso de Celso Gamboa y de Edwin López, conocido como con el alias de Pecho de Rata. Ellos fueron extraditados de nuestro país el fin de semana anterior, el día viernes, y esto ha generado realmente una serie de reflexiones que vale la pena traer acá a Horizontes. Para eso nos acompaña el máster en temas legales, como experto en Derecho Penal y Seguridad y Crimen Organizado, el licenciado Juan José Acuña Leandro, a quien hemos invitado para que nos ayude a comprender esta situación. La pregunta que se hace es, ¿qué significa este cambio histórico de Costa Rica y la extradición de sus nacionales? Tengo una serie de mensajes que voy a leerlos rápidamente. El doctor Álvaro Salas Mejías nos envía un mensaje, una reflexión suya que dice: el gran problema es que a pesar del apoyo de la DEA, este gobierno ha disminuido el presupuesto de la OIJ y están trabajando con las uñas. Realmente siguen trabajando con presupuestos de dineros administrativos en el Poder Judicial. Sigan adelante, dice el doctor Álvaro Salas Mejías, a quien le mandamos un abrazo. Un gusto saludarlo, doctor. El licenciado Luis Bonilla Guzmán, que trabajó por mucho tiempo en la Fiscalía y que luchó contra el narcotráfico, hoy día es abogado litigante, nos envía su reporte de sintonía. Igualmente el doctor Juan Carlos Mora Montero, profesor de Políticas de Gobierno en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, dice: los estoy escuchando, aquí voy en carretera escuchándolos. Gracias, doctor Juan Carlos Mora Montero. El licenciado Oscar Salas Porras, desde la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica, también está haciendo sus reportes de sintonía. Déjenme ver por acá. El doctor Marco Vinicio Boza también está en sintonía de Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Ya saludamos al licenciado Mario Arias, reiteramos el saludo allá hasta Nueva York. Él nos envía un comentario que dice: existe un evidente sesgo en ciertos análisis que omiten un elemento clave, el rol del Poder Ejecutivo y específicamente de la Policía de Control de Drogas. Ojo a la reflexión que hace el licenciado Mario Arias, que tiene toda la razón. Dice: la PCD cuenta con las mismas potestades legales para investigar a nivel nacional bajo dirección funcional del Ministerio Público. Sin embargo, en este caso no se realizó una investigación profunda, oportuna y proporcional a la magnitud de los indicios existentes. Esa omisión genera cuestionamientos legítimos sobre la selectividad, la voluntad institucional y la eficacia real del sistema de control de drogas de Costa Rica. Atentamente, el licenciado Mario Arias. Y es que él hace este comentario pensando en lo que la señora diputada Pilar Cisneros y el presidente de la República, Rodrigo Chávez, tratan de, hacen un comentario que deja ciertas dudas cuando dicen: el Poder Judicial fueron unos ineptos en el OIJ, no pudieron, tuvo que venir la DEA a decirles cómo hacer las investigaciones. Bueno, está hartamente demostrado, nosotros sí lo sabíamos, porque tenemos son más de 20 años de estar a cargo de este programa y relacionado con expertos como el caso suyo, licenciado Acuña Leandro, donde sí sabemos que también lo pudo haber hecho la investigación la PCD, que pertenece al Poder Ejecutivo, y el presidente no dice nada, ni doña Pilar dice nada. Entonces realmente son situaciones muy complejas, donde realmente sí sabemos que había investigaciones, pero que eran muy complejas y se aceleraron con la ayuda y todo ese poderío que ya lo describió el licenciado Acuña Leandro acá en Horizontes, que tiene la DEA. Pero realmente no se puede estar diciendo que son unos incompetentes en el Poder Judicial cuando han hecho un esfuerzo muy grande, y como lo decía el doctor Salas Mejías, trabajando con las uñas, y ellos omiten decir que en igualdad de condiciones para analizar los problemas de drogas está la PCD, Policía de Control de Drogas, que pertenece al Poder Ejecutivo, y el mando está entonces en el Ministro de Seguridad Pública y obviamente en el Presidente de la República. Ahí sí no dicen nada. Válido el comentario del licenciado Mario Arias. Gracias, licenciado. El ingeniero Rafael Piñal Ballesteros dice: saludos, distinguido invitado y toda su audiencia. ¿Se podría contrarrestar los delitos inherentes al crimen organizado con esta nueva modalidad de extradición hacia los Estados Unidos? Claro que sí, ahí se está luchando en contra de este tipo, porque se les está atacando y se les está, digamos, invitando a la reflexión, o asustarlos si se quiere con la extradición, porque allá la justicia no es jugando, es muy dura, y realmente
Creo que es lo que menos quieren y eso está demostrado. En todos los países tratan de luchar contra la extradición de sus nacionales y es el caso que nos ocupa ahora en Costa Rica. El Estado está en todo su derecho de decomisar todos los bienes de los narcos, dice el ingeniero Piñar Ballesteros, de los bienes y utilizarlos en la lucha contra el narcotráfico. Ahí es donde hay que darle más músculo a la ley de extinción de dominio, que no se puede generalizar en todos los casos de los ciudadanos, desde luego que no, pero hay que demostrarlo. Viene por acá otra pregunta. Bueno, saludamos a doña Luz Virginia, que dice: feliz día y bendecido día para todos. Un saludo para el economista don Luis Paulino Vargas allá en Alajuela, y para Jonathan Navarro, que nos escuchan en Alajuela. Igualmente viene por acá, vamos a ver, Luis Palavecini dice: excelente la exposición del abogado. Realmente es muy fácil entenderlo, uno no comprende o se asusta de por qué no habían querido aplicar esta ley, esta reforma a la ley del artículo 132. Definitivamente había muchos intereses desde la Asamblea Legislativa, que es donde se hizo esta reforma. Esta Asamblea Legislativa fueron valientes al hacer esta reforma. Gracias al señor Palavecini. Remy Mucondo dice: buenos días, estoy atento al programa. Pregunta para el invitado: el viernes 7 hablaron de un tercer extraditado en el mismo día que iba camino a los Estados Unidos después del mediodía, pero no se sabía muy bien quién era. ¿Algún comentario al respecto? Sí, le vamos a hacer la aclaración. Se hablaba que en el mismo avión es que pasaron a Guatemala a recoger a un ciudadano que tiene doble nacionalidad, que es un sujeto de doble nacionalidad guatemalteca hondureño, que el nombre es Roque Negrete Valdemar. Él también fue extraditado desde Guatemala, entonces pasaron con el mismo avión a recogerlo, lo recogieron en Guatemala y también está preso allá en la misma cárcel donde se encuentra Celso Gamboa y Edwin López Vega, conocido con el alias de Pecho de Rata. Ahí también entonces está este tercer ciudadano centroamericano, Roque Negrete Valdemar, que fue la tercera persona. Y en nuestro país quedan 15 personas más que ya tienen solicitud, más otras personas que ya vienen con solicitud del gobierno de los Estados Unidos. Así es que la situación se pone caliente acá en nuestro país. Un saludo para Angie Lara, que dice que nos escucha en Orotina, que está en sintonía del programa Horizontes, que le gusta la explicación del licenciado. Andrés Baltodano nos escucha desde Nicoya, está haciendo el reporte de sintonía. Dice: maravilloso la exposición del licenciado Acuña, lo felicito, muy valiente. Y sí, efectivamente, dice Baltodano, dice, quienes le hemos escuchado durante años, sabíamos que él venía insistiendo en que se diera esta reforma a la ley. Lo felicito, licenciado, porque usted fue de los primeros que habló de esto en Costa Rica. Viene otro por acá, vamos a ver. Guillermo Villalobos, dice Guillermo Villalobos, reportando sintonía, lo felicito desde Heredia. Y desde Heredia también dice Germán Solórzano Heredia, desde Heredia, que nos manda una pregunta. Dice: ¿esto afecta la soberanía nacional? Hay un debate que algunos dicen que sí y otros dicen que es cooperación necesaria para limpiar Costa Rica. Pienso más en esto último, hay que limpiar a Costa Rica, pero como no soy abogado, soy farmacéutico de profesión, me gustaría la explicación de su invitado. Gracias, los escucho por la radio. Germán Solórzano desde Heredia. ¿Qué le decimos a don Germán y algunas de las preguntas que entraron? Licenciado Juan José Acuña Leandro. Gracias a todas las personas pues que me están felicitando, y quiero nada más, antes de responder esa pregunta, hacer una pequeña aclaración, porque yo creo que es importante y es responsable que yo la haga. Vea, yo nunca he estado con un interés abierto de optar por un cargo público. No soy ni pro gobierno, ni anti gobierno, ni que la continuidad o la no continuidad. Si ustedes ven mis redes, yo durante todas estas elecciones no hice ni un solo comentario ni a favor ni en contra de nadie. Evidentemente yo tengo un deber ciudadano de ir a votar, y por supuesto que fui a votar, pero cuando uno aparece en redes y en medios hablando de estos temas, yo siento, esa es mi opinión, uno tiene que ser muy imparcial, muy objetivo, porque si no, entonces todo lo que yo diga
podría entenderse como que, no sé, como que tengo algún sesgo y que está buscando un beneficio personal, sí. Claro, que estoy buscando un beneficio personal o partidario para alguien. Entonces yo simplemente aclaro que yo no tengo nada que ver, digamos, en estos momentos con política, entonces por lo tanto no me meto ni a defender ni al Poder Ejecutivo, ni a no defenderlo, ni a defender al otro, ni a no defenderlo. Por supuesto que yo creo que todo el país ha fallado, por supuesto que hemos fallado. Yo creo que muchos desde nuestro metro cuadrado podemos haber fallado en muchas cosas, pero lo importante es analizar en qué hemos fallado. O sea, lo importante de todo esto es yo cuando veía a Celso, digamos, en las imágenes tan pues drásticas que se vieron y todo el mundo conoce, que prácticamente no podía caminar, yo me imaginaba, y la cara que tenía, yo me imaginaba qué triste debe ser para él ver cómo se desgració la vida, cómo el poder, cómo la ambición, cómo llegó, y sin ánimos de juzgarlo, porque él no ha sido juzgado todavía, eso es a lo que va, que sea juzgado, pero cómo su vida se le vino abajo. Yo me imagino, digamos, yo estando en sus zapatos, yo diría, ¿será que esta será la última vez que yo voy a pisar suelo costarricense? ¿Será que voy a morir a cielo? Esa mirada perdida, claro, reflexionando. Exactamente. Claro, y es que esa reflexión tenemos que hacerla nosotros también en nuestra vida, porque nadie está exento de tentaciones, nadie está exento de la vida fácil, nadie está exento. A mí me han preguntado muchos, cuando yo voy a conferencias internacionales, me preguntan, ¿una persona miscelánea podría ser corrupta? Por supuesto que podría ser corrupta a su nivel. Por supuesto que hay niveles. Entonces, todos podríamos ser corruptos a nuestro nivel. Y todo puede traer consecuencias. Entonces tengamos mucho cuidado, porque eso no es algo como de que solo ciertas personas. Prestar el nombre para que se abra una cuenta y se empiece a lavar dinero. Eso, ya, exacto. Algunas sociedades como presidente o apoderado. Que testaferros. Son testaferros, exactamente, sí. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. La tentación es muy grande, sí. Claro, y con respecto a la soberanía, mira, yo lo que creo es que uno tiene que tener humildad para reconocer qué cosas uno puede trabajarlas y qué cosas no. Yo no dudo que esto, evidentemente, nadie ha dicho que no tenga competencia funcional la PCD, nadie ha dicho que no tenga competencia funcional el Ministerio Público. Yo no digo que ellos no lo hagan desde las uñas, por supuesto que sí. El problema es que llega un momento en el que ya se vuelve una lucha totalmente desigual. O sea, para que tengamos una idea, cuando el crimen organizado utiliza, aparte de que les sobra el recurso y que son como empresas transnacionales, que de hecho lo son, solo que el crimen, pero cuando ellos les sobra el recurso, cuando ellos tienen armas automáticas tipo AK-47, que son fusiles de asalto, tipo los que usaba Rambo, cuando uno se da cuenta de que, por ejemplo, en las policías, en los cuerpos tácticos de Costa Rica, ni siquiera se permiten armas automáticas porque la ley las impide, entonces aún los grupos de choque, como el CER, por ejemplo, ese tipo de cuerpos no tienen armas automáticas, sino que tienen que utilizar a lo mucho AR-15, que no son armas automáticas. Entonces uno ya desde ahí ve que hay una lucha que no es igual, es una lucha desigual. Entonces, parte de la soberanía consiste en que nosotros conscientemente, sin presión internacional de nadie, y este es un tema que yo sé que ahí es donde muchos tal vez, ¿verdad? Pues critican, que si será que si Estados Unidos se está metiendo, que si está violando. Bueno, yo lo que creo es que cuando uno tiene a una persona que no es que le está diciendo vamos a hacer un estado más, o sea, ustedes van a hacer un estado más de nosotros, no, pero que tiene el equipo, que tiene los helicópteros, que tiene los radares, que tiene toda la infraestructura, que tiene el dinero, que tiene la inteligencia, que tiene todos los mapeos, que tiene toda la información, y que uno venga y diga, no, mire, gracias, pero no gracias, no se metan con nosotros. Yo creo que ahí lo que uno está haciendo es cavando su propia tumba. Te lo pongo en el ejemplo de una casa de habitación. Yo veo que tengo una casa de habitación y entonces yo digo, bueno, yo voy a cerrar las puertas para que aquí no entre el fuego del vecino que se le está incendiando el rancho a la derecha, atrás, al fondo y a la izquierda. Entonces yo cierro las puertas porque yo no quiero meterme. Lo que va a pasar es que se me va a terminar
pasando el incendio a mí, así de sencillo. Yo necesito abrir las puertas a los bomberos para que vengan y me ayuden, porque son los que saben cómo controlar esta Muy cuestión. bien. Cuando digo los que saben, no quiere decir que en Costa Rica no haya gente que no lo sepa, es simplemente que necesitamos pedir ayuda a quienes tienen todos los elementos robustos que nosotros no tenemos. El licenciado Luis Bonilla Guzmán nos vuelve a escribir, nos envía un comentario. Dice, ¿cuál normativa debería ser, además de la ley de extinción de dominio, que debe ser actualizada además de la extinción de dominio? Y dice que Claro. él sí está de acuerdo con la extinción de dominio, pero en otros temas hay que tener mucho cuidado. Y nos hace un comentario que después en cuanto a la extradición de nacionales, por ejemplo, no implica que estemos renunciando a la obligación de investigar y juzgar los casos de crimen organizado, que tiene toda la razón en nuestro país, pero es necesario que los cuerpos policiales y el Poder Judicial cuenten con los recursos suficientes. Además, no debemos permitir la entrega de nuestra soberanía, que sí, mediante la ley y los controles nos está entregando, y tampoco permitir asesinatos sumarios en nuestras costas por autoridades extranjeras, como me imagino que se refiere a los bombardeos que se le dio a una embarcación aquí cerca de la parte del Golfito, donde trajeron 2 cuerpos, dos fallecidos y un herido. Hay que modernizar las normas, que no implica retroceder en derechos fundamentales, dice el licenciado Luis Bonilla Guzmán. Tengo una pregunta acá, son las 8:16, nos quedan 2 minutos todavía. Carlos Ortiz desde Ciudad Quesada dice, desde mi punto de vista, aquí en Ciudad Quesada, donde hay tanto lavado, donde es evidente el lavado de dinero, debería existir la extinción de dominio. Pero volviendo al tema de las extradiciones, creo que aquí estamos hablando, desde mi punto de vista, no existe abuso con las extradiciones, apenas está empezando, y además se protege mediante el debido proceso para evitar los abusos mediante los controles judiciales, y vimos cómo los jueces tienen que autorizar la extradición. Me gustaría un comentario, porque aquí en Ciudad Quesada hay mucha gente que anda sonriendo todavía sin saber que van a ser los próximos extraditados. Mi consejo para las personas que efectivamente andan sonriendo muy tranquilas y que saben que, o tal vez no lo saben, pero yo les tengo noticias y que lo sepan de una vez, van a ser extraditados, porque así como está la cosa y así como yo espero que continúe la cosa, aquí esto, el que no se vaya de Costa Rica ya no se fue. Váyanse a operar a otro lado, váyanse a operar, a ver, no sé, hay lugares donde pueden irse, no sé, pero si siguen en Costa Rica están tomando un mal camino. Si alguien los puede asesorar bien, es que se larguen de este país, que dejen este país, que es un país de paz. Yo, respondiendo, creo que fue a don Mario, le puedo decir que aparte de la ley de extinción de dominio, que es la que vengo diciendo también desde hace muchos años, y bueno, obviamente la extradición, te puedo hablar, por ejemplo, de leyes de rastreo de criptomonedas, temas de cibercrimen, temas de inteligencia artificial, temas de el código penal, hay que reformarlo, el código procesal penal, hay que ambos hay que reformarlos, y eso no lo digo yo, he escuchado a muchísimos penalistas que están reflexionando sobre esto. En la constitución política hay que reformarla. Yo no estoy de acuerdo, yo no digo que haya que hacer una cosa nueva de cero, no estoy hablando de una reforma total, pero sí ciertos temas como el que ya se reformó, por ejemplo de la extradición, ciertos temas medulares, que vean que son buenas. Es que eso es un tema satanizado. No, este es un reformista de la constitución, no, es que vean, hay temas que funcionan, no hablo de todas. Y sobre todo lo que se llaman políticas de cero tolerancia, es decir, cero tolerancia hacia la delincuencia, no aceptar ningún tipo y obviamente aquí también tengo que entrar, aquí podríamos hacer todo un programa sobre esto, una fragmentación penal en la cual se segmenten las tipologías penales, porque yo siempre he dicho que no se trata de meter a la cárcel por meter, obviamente esto hay que meterle también todo un tema de prevención, todo un tema de educación, de cultura, pero digamos, no se trata de meter a todo el mundo a la cárcel. Aquel que está en la cárcel porque se hurtó una lata de atún por hambre, aquel que está en la cárcel porque lastimosamente iba viendo el teléfono y cometió un accidente de tránsito, aquel que está en la cárcel porque le faltaron 10,000 de colones para pagar la pensión alimentaria, ese tipo de personas
a mi juicio, no deberían estar en la cárcel. Ese tipo de personas se les puede perfectamente buscar una solución resocializadora. Existen muchos métodos, esas personas, pero ya está demostrado que hay personas que no se van a resocializar desde un punto de vista ya de su cerebro por uso de drogas, y para eso queda la cárcel, exactamente. Muy bien. Licenciado, comparto con usted y con los miles de oyentes de Horizonte nuestra reflexión final. La extradición de nacionales marca un antes y un después en la historia jurídica de Costa Rica. Nos enfrenta a una realidad ineludible. El crimen ya no tiene fronteras y la justicia tampoco puede tenerlas. Sin embargo, este paso debe ir acompañado de responsabilidad, controles sólidos y respeto absoluto a los derechos humanos para evitar que en la lucha contra el delito terminemos debilitando nuestro Estado de Derecho. Hoy más que nunca Costa Rica debe encontrar un equilibrio entre seguridad, soberanía, justicia, porque no se trata solo de extraditar, se trata de definir qué tipo de país queremos ser frente al crimen organizado. Por una Costa Rica mejor, sigamos trabajando unidos. Muchísimas gracias, Máster Juan José Acuña Leandro. Gracias por habernos acompañado, usted como experto en Derecho Penal, Seguridad y Crimen Organizado, para entender Costa Rica y la extradición de sus nacionales, qué significa este cambio histórico. Gracias, licenciado. Gracias a vos, Jeter, por la invitación, y gracias a todos los que nos acompañaron durante el programa. Que tengan un lindo día. Y lo voy a estar molestando para hacer un programa luego sobre la ley de extensión de dominio y lo que debería hacerse en Costa Rica. ¿Le parece, licenciado? Por supuesto que sí, me encantaría. Muchas gracias, muy amable. Quedamos al pendiente. Entonces, nosotros nos vamos, amigos, en unos 40 minutos. Este programa estará en nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, en Spotify, búsquenos como Programa Radial Horizontes, en YouTube, Programa Radial Horizontes, y en Facebook, nuestra página de Facebook, ahí quedará el programa también, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Buenos días, hasta mañana. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.